Hola, ¿cómo se encuentran, queridísimos lectores? Estoy muy contenta de poder realizar esta transmisión junto con todos ustedes que están al pendiente. Mi nombre es Celeste y soy la guía amiga, poeta, estudiosa, escritora, creadora de poesía. La poeta Carmen Julia Holguín, quien estará con nosotros esta vez y podremos platicar de una extraordinaria experiencia que también hemos tenido desde el 8 de marzo. Nos hemos mantenido en el club de lectura leyendo poemas de mujeres. Qué mejor homenaje al trabajo de la mujer y sobre todo de las escritoras que manteniéndonos leyendo y entendiendo de Carmen Julia Holguín, quien viene a platicar junto con todos nosotros. Así es que ustedes que al pendiente de la transmisión pueden inclusive hacernos saber sus dudas y podemos continuar con la charla. Carmen, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés con nosotros esta tarde y que podamos platicar de eso que, bueno, tanto nos gusta como lectoras y que es la poesía. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias por las lecciones de Instagram. Soy nueva en estos asuntos, eh, pero bueno, ¿qué más? Gracias Celeste por la invitación, por la paciencia y pues aquí estamos listas para hablar de poesía. Eso te iba a decir, bueno, quizá no en las redes sociales o en este tipo de transmisiones, pero toda una trayectoria en las letras y sobre todo en la poesía. Aunque quiero platicarles que Carmen, quien ahora la acabamos de recibir aquí en la transmisión, que Carmen es académica, ella estudió su doctorado en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, donde sigue también trabajando y atendiendo a los estudiantes que estudian literatura en español en Estados Unidos, pero no solo desde el punto de vista académico, Carmen vive la literatura o en especial la poesía, sino que Carmen es escritora y se dedica también a crear todo esto que tiene que ver con la palabra, con la emoción, que es la poesía. Para ti, Carmen, eh, ¿hay alguna diferencia entre tu ser académico, es decir, entender la poesía, y tu ser de creadora, es decir, vivir la poesía? Cuéntanos. Y yo creo que una complementa a la otra, ¿sí? Eh, Definitivamente lo que yo hago en el salón de clases tiene que ver con lo que estudié, con lo que aprendí, con lo que sigo estudiando, pero también con la experiencia propia, ¿no? Con, no es solamente el placer de la lectura, sino el placer de la creación que te da una comprensión distinta, porque entonces entiendes a esas grandísimas escritoras y escritores con los que has vivido, ¿no? Que estudiaste, todo aquello. Y cuando veías sus obras y decías, wow, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo llegó a esto? Creo que al crear tu propio arte, tu propia literatura y sorprenderte también con tu propia creación, te da un sentido de comprensión nunca absoluto porque cada quien es distinto, cada quien tuvo y tiene su propio proceso, pero por lo menos sí creo que nos acerca a una comprensión más profunda de lo que es eso, la creación, de lo que envuelve, de todo lo que está implicado, ¿no? Fíjate qué bueno
que mencionas eso porque es algo que también yo siempre subrayo. Tú ahora lo hablas desde el punto de vista del creador, pero yo también siempre lo subrayo a mis lectores. ¿Qué quiere decir esto? Yo les digo, sabes, lo que pasa es que uno finalmente se enfrenta al texto, se enfrenta a la obra, pero con todo su pasado, con todas sus experiencias previas, ¿no? Entonces uno, así como ustedes o nosotros somos escritores, poetas, en relación a todo lo vivido. También cuando somos lectores, lo somos de igual manera, ¿no? Con todas nuestras vivencias anteriores. Si yo quisiera preguntarte también, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo fue ese momento de gracia en el que tú te reconociste para la poesía? Bueno, yo creo que uh, primero empecé a escribir antes de reconocerme. Quiero hablar de mi acercamiento a la poesía porque es algo curioso. Cuando yo era niña en Parral, Chihuahua, a mí no me gustaba leer textos de puras letras. Tenía que haber monitos, ¿no? Entonces las telenovelas, el libro vaquero, y curiosamente en esos textos que diríamos que no tienen nada de literario, al Ajá. final de las páginas del libro vaquero o cosas así, venían poemas, venían poemas y poemas de escritores grandes, reconocidos, ¿no? Yo recuerdo haber leído a Juan de Dios Pesa, aquel poema de Fusiles y Muñecas, y cómo me gustó y cómo me gustó a mí y a mi hermana no siguió por las letras, ¿no? Pero cómo lo disfrutábamos y nos lo aprendimos de memoria y lo decíamos. Entonces, así fue mi primer contacto con la poesía a través del el libro policíaco, el libro vaquero y todas esas cosas que ahora diríamos, ¿qué es eso? Pues bueno, Porque no yo los pude leía. que estuviera de alguna manera vinculada con extraordinarios poetas como el que acabas de mencionar, ¿no? Juan de Dios Pesa, pero mira, te cuento para que no te sientas tan mal o para platicarlo, pues bueno, me animas y a mí tampoco. ¿Qué crees que una de mis lecturas, inclusive de niña, era porque los sábados en México, no sé si tuviera la misma fecha para Chihuahua, porque yo residía entonces en Tamaulipas, en la costa, en Tampico, pero los sábados en Tampico llegaban, ¿sabes tú? Las novelas de la editorial Vid, ¿sabes? Las semanales, y yo me Sí, claro. acuerdo perfecto que Isra Rutonga, y tú estás de acuerdo, pero bueno, uno Claro. nunca sabe de qué Sí, manera se forma un lector. yo siempre digo que el Quijote en mi vida tiene que agradecerle a todas esas, primero todos esos textos con monitos, porque había que leer con monitos, qué cosa tan aburrida las puras letras, ¿no? Pero entonces en secundaria, la profesora de lectura y redacción, en lugar de ponernos a leer todas esas obras del Mío Cid y las grandes obras literarias, nos mandó comprar libros de Corín Tellado. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Eh, y, y ahí sí había puras letras, pero puras letras con historias súper románticas, hombre, pelo en pecho, cicatriz grande, porque eran los súper atractivos, ¿no? Que se subían en aquel caballo a pelo, sin silla. Las adolescentes que éramos, nos enamoramos de eso. Entonces, de libro vaquero, libro policíaco, TV y novelas y eso, pasé a Corín Tellado, y de Corín Tellado pasé a una serie de novelas también románticas que son todavía un poco populares por acá, pero en aquellos años más, 80s, 90s, que era Julia, bueno, porque era en inglés, ¿no? Barbara Cartland, Jasmine, puras letras ya. O ahí llegué yo a las puras letras. Y después de eso, en algún momento, como siguió la historia desarrollándose, pues entonces sí ya llegó el Quijote. Y cuando llegué al Quijote, creo que la experiencia de lectura que me habían dado esas obras me ayudó
hacer, digo, y menciono el Quijote porque es como el emblemático, ¿no? Ujú. Obviamente que tenemos muchas muy grandes obras que también conocí a través de los estudios, Ujú. pero pues ese fue el recorrido, ¿no? Y creo que esa maestra de secundaria particularmente tuvo el tino de ver cómo son los adolescentes, o cómo éramos los adolescentes de aquella época, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de romanticismo teníamos? ¿Qué sueños? No sé a cuánto les pasó lo que a mí, pero pues mírame. Yo creo que gracias a todo eso aquí llegué a estudiar literatura, puras letras. Y, y bueno, a ver, también tendríamos que platicar, ¿verdad? La forma en que tú y yo, por ejemplo, nos conocimos hace ya algún tiempo, que fue precisamente en Juárez, en Chihuahua, pero a ver, estábamos hablando quizá de novelas rosas o como dices tú, o de historietas, pero entonces, bueno, ya estaba Carmen la académica y estábamos juntas, me acuerdo, un homenaje que estábamos realizando cuando se le daba el honoris causa, ¿verdad?, a la maestra Dolores Castro. Y es precisamente de lo que quiero que nos platiques más, de esta gran mujer de la literatura en México y que, bueno, muchos tuvimos la oportunidad todavía de, no solo de leer, sino inclusive de conocer de cerca. Ujú. Eso es lo que me parece más maravilloso, ¿no? Porque Rosario Castellanos, wow, yo desde que empecé a leerla me fascinó y me fascinó su prosa y me fascinó su poesía y recuerdo haber hecho trabajo sobre ella cuando te decían, escribe sobre alguien, alguna de las escritoras que hemos visto, pues yo es que, pero luego cuando conoces a Dolores Castro, que es 2 años menor, creo, que Rosario Castellanos, y que fueron amigas, y que viajaron juntas, y la tienes ahí, a la mano totalmente, a la mano y al corazón, porque yo vi a Dolores Castro en un montón de lugares, en Juárez, por supuesto, en Jiménez, Así es. y me sorprendía porque para cuando yo la conocí, pues ya andaba en su silla de ruedas y su hija la llevaba a todas partes, ¿no? Pero no importa que estuviera en una silla de ruedas, al final del día de esos encuentros que eran desde las 7 de la mañana hasta no sé qué horas de la noche, la señora estaba completa, Sí. firme. Uno ya, ay, me duelen los pies, ay, ya estoy cansada, ay, te quitamos un operé. Y ella, fresca, fresca, y Me, no solamente eso, sino, sí, quiero decir, sí, mesa sí. de lecturas, ella escuchando al pendiente de todas. Y luego también me encantaba porque ella no decía no a nada que, que, que las locuras de esas poetas la invitaran, porque creo que fue en ese encuentro en Juárez, quizá el último que hizo Carmen Amato, ¿Sí? que, que la invitaron al escenario a Dolores Castro y que le hicieron ahí una especie de ceremonia rara, con humos, ¿cómo se llama? El incienso y no sé qué. Para algunos de fuera podía parecer gracioso. Y era gracioso. Después nos reímos de algunas cosas, ¿no? Porque ahí está una de las poetas vestida, pero súper fashion. Y las otras, pues, menos fashion, pero no importa. Aquello era una cosa surrealista, maravillosa. Y ella ahí participando de una manera con el corazón entregada, sin juzgar, sin preguntar nada, dejándose querer y participando en aquellas formas pequeñas y grandes de homenaje que se le hacían en esos encuentros, ¿no? Entonces, su calidad humana, no solo su calidad de poeta, que pues por eso estaba ahí, ¿no? El reconocimiento absoluto a su trabajo, a su prosa, perdón, a su poesía, bueno, también a su poesía sencilla, simple, pero profunda, sino toda ella entregada. A mí me maravillaba mi respeto por ella como ser humano se vio obviamente engrandecido al respeto que le tenía como artista, como escritora,
por esa disposición tan bella que tenía de entregarse a nosotros, a lo que nosotros queríamos hacer con ella, entre comillas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Fíjate que sí tienes razón en cuanto a que mencionas esa entrega de la maestra Lolita Dolores Castro, porque precisamente, digo, Dolores Castro tuvo toda una vida, igual que tú lo estás haciendo ahora, eh, como docente, ¿no? Ella se dedicó por mucho tiempo a dar clases en diferentes escuelas profesionales en México. Sin embargo, una vez, bueno, ya siendo esta mujer octogenaria a la cual se le rendían homenajes por todo el país, yo creo que nos dio otro tipo de enseñanzas, como dices tú, porque ella... Nunca olvidaré, por ejemplo, la Feria del Libro, precisamente en Juárez, cuando se invitó a todos los estudiantes de letras de la universidad, y ver a una Dolores Castro estar al tú por tú platicando con los chavos y llevando la conferencia y tener al público, es decir, de verdad que una mujer enorme y de múltiples enseñanzas. Pues bueno, de Sí. Dolores Castro, fíjate que seleccionamos unos poemas, una breve muestra para compartir en este desafío que ahora estamos llevando en el club de lectura. Para mí, el desafío fue, sí, vamos a leer poesía. Y pues te diré que sé que no es precisamente un género que muchos prefieran, pero ¿qué recomendaciones o qué tips darías tú de acuerdo a tu historia personalísima para acercarnos a la lectura de la poesía y que no pongamos ese freno hacia ella? Es que es complicado, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque te encuentras con toda esa gente que dice, ay, no, a mí no me gusta leer, ay, no, poesía menos. Pero yo creo que primero hablar de la importancia de la lectura, hablar de la importancia de la lectura en general, porque la lectura te da vocabulario, te da ortografía, te da sintaxis, te da imaginación, refuerza la que ya traigas, te permite explorar las problemáticas sociales. Hay un estudioso por acá que yo tuve acceso a él cuando me pasaron una clase que originalmente no era mía. Y me gustó mucho un término que él dijo, habló de que la literatura en general era un laboratorio moral, en el sentido de que el texto es como la muestra social Uh -huh. y tú lo ves en el microscopio y gracias a ver ese texto, así en este microscopio que es la lectura de él, tú puedes comprender mejor la problemática social, ¿sí? Entonces, al leer esta obra, al leer aquella, pues te vas nutriendo de una visión muy específica, porque está aquí muy localizada en la lectura, ¿no? Pero te permite comprender cosas que están pasando en la vida real. Yo les pongo a leer un cuento de Las Medias Rojas, de Emilia Pardo Bazán, que es de la violencia intrafamiliar, un papá que golpea a su hija. Y yo les pregunto a mis estudiantes de ahora, bueno, ese cuento es de allá principios del siglo XX, pero la violencia doméstica ya no existe, ¿verdad? Y claro, pues claro que existe. Entonces, bueno, mira, aquí tienes una autora que te está mostrando una situación de un momento. Y la poesía también hace eso, ¿sí? Pero la cuestión es esa, entender la importancia de la lectura a un nivel completo, todo. Imaginación, vocabulario, sintaxis, ortografía, no hay. Bueno, primero eso. Ahora, ya te lo dije, ya lo entendiste. Bueno, sí, qué bien, pero ahora, ¿qué? ¿Qué les vas a dar de leer o qué les vas a recomendar que lean que los ayude a quedarse? ¿Qué me ayudó a quedarme a mí con muchos autores y autoras como
Rosario Castellanos, como Dolores Castro. Tú mencionaste algunas en tu sitio en Instagram, otras escritoras, ¿no? Que Miriam Moscona. Ahora tenemos a Elena Garro, la poesía de Elena Garro ahora mismo, maravillosa. Entonces, ¿qué tienen todas estas personas en común? ¿Qué tiene también para mí Mario Benedetti y otro mexicano maravilloso, Jaime Sabines? ¿Qué tienen todos ellos en común? La manera de usar un lenguaje simple, sencillo, directo en un sentido, pero profundamente profundo en el otro, ¿no? Lo que pasa es que cuando te dice la cosa de manera directa, tú la entendiste en la primera capa de la cebolla, y al entenderla en esa primera capa, decir, wow, sí entiendo lo que dice, te quedas y puedes entonces irte a las otras capas y entender más las cuestiones más profundas que está implicando esa frase directa, ¿no? Entonces, eso Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Mario Benedetti, son tres que para mí son infaltables en mi vida porque me ayudaron a quedarme, me ayudaron también a ir a otros autores, ¿no? Más complicados, entre comillas, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo, cada escritor tiene su manera, cada escritor tiene su vivencia y por eso todos escribimos distinto. Pero cuando estos me ayudaron a quedarme, me preparan y le preparan el terreno a los otros que también están diciendo cosas muy interesantes, pero que quizás son menos directos. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Entonces, hablar de la importancia de la lectura es fundamental, y si ya más o menos entienden esto, entonces darles autores y autoras accesibles para que preparen el terreno. Por lo menos creo que es lo que yo trato de hacer acá con mis estudiantes. Otra cosa también es utilizar otras fuentes. Por ejemplo, precisamente para la poesía, una cosa que yo hago con mis estudiantes es ponerles canciones basadas en poemas. Y empiezo por canciones basadas en poemas que no sean ni siquiera del siglo XX. La canción del pirata, por ejemplo, de José de Espronceda, tiene una versión en rock con un grupo español, con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Oh, wow, ¿no? No a todos les gusta el rock, pero a muchos jóvenes les va a gustar. Entonces, a ver, mira, esto es un poema, y es un poema de quién sabe cuántos siglos atrás, ya no me acuerdo. Entonces, esa es otra manera también, ¿no? Cuando eres maestra y tienes a estudiantes cerca de ti para poder sembrarles una semillita como a mí me la sembraron, pues hay que valernos de todas las posibilidades. Y para mí también la música ha sido una de esas posibilidades, porque tenemos poemas musicalizados no sé, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo no sé cuántos. Y muchas de esas musicalizaciones no son tampoco, quiero decir, ay, que no son óperas, no es que yo demerite para nada. La ópera y la música clásica es una cosa maravillosa, pero al decirles que no es esa música, que también le tienen miedo, los ayuda, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué herramientas tienes para mostrarles que la poesía vale la pena leerse, que hay muchos estilos, que si no te gusta uno, te va a gustar otro, que no todos son iguales, ¿no? De que en esta selección de poetas, déjame te cuento un poco más de ese desafío y también a toda la audiencia que ahora nos está siguiendo, que fíjate que el desafío comenzó el 8 de marzo y va a concluir, bueno, mañana que es 21. ¿Por qué de esta fecha esta? Porque el 8, bueno, es el Día de la Mujer, el 21 es el Día de la Poesía. Entonces, qué padre poder transitar de estas fechas haciendo de alguna manera un homenaje a cada una de las
autoras seleccionadas. Y esa vez leímos poesía, y de la poesía seleccioné algunas poetas importantes del siglo XX, más bien nacidas en la primera mitad del siglo XX, aunque bueno, también no puede faltar Sor Juana, y no es porque sea del siglo XX, pero con ella comenzamos, y bueno, luego el recorrido se fue dando, y terminamos prácticamente con la poesía de Herbitz, y de Miriam Moscona, ¿no? Es un poco como ese transitar desde a lo mejor poemas que estaban elaborados o construidos de manera más clásica, y llegar y asomarnos este rompimiento total con las formas convencionales y a esta nueva libertad para poder expresarnos a través finalmente de los versos. Tú me habías comentado inclusive que parte de tus estudios estuviste también conociendo por ejemplo, la poesía de Herbitz, ¿no? Que era lo que habíamos platicado, o de Miriam. Uh-huh. Bueno, a Gloria Herbitz, que ya ni me acordaba de ella, muy mal, pero la trajiste tú a mi memoria, y me acordé que cuando estudié la maestría, uno de mis ensayos fue de su obra Shaharit, que luego está en toda esta obra monumental que ella estuvo haciendo de migraciones, ¿no? Incluyendo Shaharit en esta otra y demás. Yo no me acuerdo 100% de aquel ensayo, ¿no? Pero recuerdo la, la, la musicalidad de la obra, recuerdo las cuestiones de herencia, de origen, de su, no sé no, cómo decirlo, de su judaísmo, pues todo lo que es la herencia de esto, ¿no? Que lo tiene Miriam Moscona. Yo llegué un poco a Herbitz y a Miriam Moscona a través de mi esposo, que se ha dedicado no sé cuántos años de su vida ya al estudio de las mujeres, principalmente de las mujeres judeomexicanas, y que ahorita está haciendo un libro sobre poesía sefardita, donde incluye precisamente a Miriam Moscona, por ejemplo, ¿no? Llegué hacia ellas, pero me quedé con ellas por ellas mismas, y particularmente con Miriam Moscona. De hecho, yo en mis cursos de literatura pongo mínimo 1 o 2 poemas de la amada Dolores Castro, por supuesto de Rosario Castellanos, de Miriam Moscona tiene un poema particularmente para mí que me llega mucho, que se llama Elegía, y Elegía es este poema a la muerte de su madre, y mientras habla de cómo la hija que ha perdido a su madre se siente, pues también el poema incluye cuestiones históricas que tiene que ver con la migración que vivió su familia, ¿no? Y todo eso. Entonces, esa elegía para mí, de hecho yo agarré unos versos de su poema para ponerlos en un poema mío dedicado a mi madre, ¿no? Dice, regresa a decirme algo, ¿no? O sea, es uno de los versos que dice, porque es este dolor por la muerte, es esta chica que se sienta en un escalón y le habla a esa madre que ya se fue y le dice en algún momento, ¿no? Regresa a decirme algo, ¿no? Te necesito. Y esa sensación profunda, pues yo la he sentido con la pérdida de mi madre, mi padre también, y de ahí la tomé, y siempre pongo este poema en mis clases. Ella estuvo aquí hace 2 años, en Albuquerque, en el festival sefardita que se organiza en una sinagoga donde mi esposo trabaja como voluntario, incluyendo poesía en los Shabbat y y en el festival sefardita, ¿no? Y hace 2 años vino Miriam Moscona aquí a hablar del ladino, a hablar de su experiencia, y wow, o Sí, sea, fue muy maravilloso. interesante. El
trabajo de la Moscona, sobre todo en esta búsqueda, ¿verdad? De retomar, por ejemplo, este idioma antiguo, el Ujú. ladino, y traerlo a la poesía y, bueno, de darnos una muestra de esta musicalidad, de, Ujú. de lenguaje y llevarlo, ¿verdad?, a la poesía. Fíjate que estoy aquí leyendo los comentarios, dice Cintia Meléndez, que recordemos, por ejemplo, a Chalino Sánchez leyendo el poema nocturno a Rosario de Ah, bueno, Manuel. Ya no más, eso por los comentarios que hacíamos hace rato, que bueno, la poesía Cintia mexicana. Melendres, un gran saludo porque ella estudió su doctorado aquí, fue una compañera muy querida, el año pasado estuvo aquí en un encuentrito que yo estoy haciendo, está ahorita en California. Gracias, Cintia, por participar aquí, por recordarnos eso, ¿no? A mí, Nocturno Rosario, mi esposo siempre se burla cuando dice, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Pues sí, ese versito está medio raro, pero en general me gusta, me gusta. Sí, bueno, y saludos también para Guadalupe, que está aquí, nos manda Ujú. dar, Buenas tardes. eh, para Lady, Clarisa, en fin, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Y en relación a este tránsito de poetas, esta primer parte del siglo XX, querida Carmen, ¿cómo podrías tú pues expresarnos este transcurrir de la poesía y de la mujer? Sobre todo, bueno, estamos en el escenario de la poesía mexicana. Ajá. Bueno, a mí me parece primero genial lo que tú hiciste, ¿no? Que hay que hacerlo. Bueno, yo, por ejemplo, no tengo un curso dedicado a puras poetas mujeres, pero Ujú. sí nos podemos dar cuenta en los libros que seguimos usando aquí y allá, en las antologías, que las mujeres siguen siendo menos, menos, menos. Entonces, por ejemplo, yo te digo, yo pongo un poema de Rosario Castellanos que no está en el libro que usamos de cajón. Eh, Pongo ahora a Elena Garro, pongo a Lolita que te mencioné, todos ellos yo los pongo extra al libro. Yo les tengo que decir acá, como soy coordinadora también de los niveles 300 y elegimos libros y todo, yo les digo a los chicos que enseñan otras clases semejantes a mí misma, a ver, tenemos que usar el libro porque son carísimos, pero siempre tenemos opción de meter un poco de lo que nosotros vemos que hace falta ahí. Y lo que yo veo que hace falta en esos libros todavía, pues son mujeres, más mujeres. Y cuando veo que hacen falta mujeres y empiezo a investigar a qué mujeres puedo meter al curso, al programa del curso, pues me doy cuenta que tenemos muchísimas y muy buenas poetas, ¿no? Cuyas voces están hablando de una realidad personal y de una realidad social, geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, todas ellas van trazando la historia del país al que pertenece, ¿no? Todas estas que hemos mencionado, pues mexicanas, ¿no? Pero todas ellas van trazando esa ruta de la mujer, del qué le preocupaba a la mujer. Pues ahí tenemos a Rosario Castellanos con todos estos poemas eh, feministas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, pero esa mujer se casó con tal hombre y luego le escribió muchas cartas, o sea, bueno, si hablamos de contradicciones, tendríamos que hablar de las contradicciones propias de todo ser humano, ¿no? Ella también tenía derecho a enamorarse y sufrió lo que sea y tuvo un hijo y qué sé yo. Bueno, sí, de acuerdo, pero ella en su poesía está hablando de preocupaciones que eran comunes en su tiempo y que son totalmente actuales ahora, ¿no? Luego tenemos quizá una maestra Dolores Castro de las que hemos mencionado, quizás su poesía es menos feminista, O pero eso no quiere yo decir... creo que menos confrontadora, pero sí creo que, bueno, Ándale. Muy bien, muy definitivamente bien. por ahí, ¿verdad? Me gusta eso que has dicho. Sí, es cierto, es cierto. Hay más directo en este tema, menos directo, pero están ahí. Ahora,
el solo hecho de que estén ahí, de que estén escribiendo, de que hayan hecho una obra y hayan dejado el legado que dejaron, habla de un trabajo por la mujer también, por la mujer que soy, yo escritora, pero por la mujer que me está escuchando y por los hombres que tienen que leerme también y que sepan cómo pensamos, cómo sentimos, qué nos preocupa, qué nos interesa, ¿no? Entonces, creo que esa es la ruta, ¿no? Todas estas mujeres es lo que han hecho, marcar un momento personal e histórico y hablar de lo que pasaba con ellas y con el mundo que las estaba rodeando en ese momento. Pienso en Elena Garro, que acabamos de tener un libro de poesía de ella, no sé, hace 5 años máximo, creo, ya no me acuerdo. Aquí tenemos a Patricia Rosas Lopategui, es que su principal biógrafa y que es la que ha sacado sus poemas, ¿no? Entonces, leer su obra, ver todo lo que le interesaba, todo lo que le preocupaba, todo lo que la movía, y luego ver la parte biográfica donde ¿por qué no publicó poesía en su momento? Bueno, pues si su marido había sido Octavio Paz, no importa que haya sido un gran poeta, será muy buen poeta, pero pues cuentan las lenguas buenas y malas que era un señor, no solamente los amantes de Elena Garro van a decir que él era un tipo con ciertas actitudes, lo dicen otros Los muchos, ¿no? hechos Lo simplemente, dijo, lo dijo su los hechos hablan hija. por sí solos, ¿no? Una escritora de su talla y que hemos tenido que leer de manera póstuma Ujú, literalmente su poesía, ¿no? así Debido es. a esta circunstancia. Yo creo que, fíjate, debido a esto, es que todos estos ejercicios, es decir, estas experiencias, por ejemplo, esta que hemos propuesto ahora desde el Club de Lectura, de que vamos a leer poesía de escritoras mexicanas, bueno, son sumamente importantes. Ojalá y sean cada vez más los lectores de poesía por todo esto que, bueno, la doctora Carmen Julia ya nos ha explicado de la importancia de la lectura para cada uno de nosotros, pero también todo a lo que podemos asomarnos desde el punto de vista inclusive social y de lo cual nos habla pues los trabajos de las autoras. Y a mí me da muchísimo gusto que tú hayas estado con nosotros esta tarde, que tengamos Ay, gracias. el privilegio de charlar contigo y a manera de cierre de, pues, de este evento. Y me encanta esto que has mencionado, eh, es decir, esta como trayectoria, esta cartografía de alguna manera a la cual pudimos asomarnos de la Ujú. mujer, o sea, no solo de la literatura, sino de la mujer en las letras en el siglo XX a partir de la lectura de estas 10 autoras que sostuvimos durante estos días. Y para todas las personas que están ahora mismo viendo esta transmisión, quiero decirles que pueden solicitarnos aquí en los comentarios. Eh, Pueden solicitarnos el compendio, es decir, esta muestra de las poetas, y con muchísimo gusto se los facilitaremos este compendio para que puedan también leer de cerca a estas autoras. Carmen, ¿dónde pueden las personas conocer un poco más de tu obra? Quiero decir, si hay algún acceso digital, alguna página, algún espacio en que tú quisieras compartirnos, en donde pudieran acercarse a ti y a tu obra. Bueno, mis libros no están por todas partes ahorita. Quiero poner mi último libro, Venga a nosotras tu reino, en Amazon, pues, porque es la plataforma más común y más, no es que me encante, no es que me encante el dueño y todo eso, pero bueno, se trata de poner a De disposición de difundir. la gente el libro, ¿no? Entonces, voy a hacer eso pronto. Los demás libros, bueno, el primero
fue una edición muy corta, entonces no está. Pero lo que yo hice en Venga a Nosotras Tu Reino fue elegir 10 poemas de mi primer libro, 10 poemas de mi segundo libro y ponerlos en este último libro. ¿Cuáles esos 10 poemas de cada uno? Son aquellos que yo sentí que iban más con el tema general de Venga a Nosotras Tu Reino, ¿no? Por otro lado, bueno, pues mis redes sociales, Carmen Julio Holguín en Facebook, aquí en Instagram, que creo que dice palabra y poesía por ahí, perdón. En YouTube quise tener un programa, pero me ganó no la flojera, sino el trabajo acá, ¿no? Pero por ahí si buscan palabra y poesía, ahí yo leía poemas míos, pero también de otros autores y autoras conocidos y de los que estamos aquí haciéndole la lucha, ¿no? Entonces, pues, mientras, por ahí es por donde ando, en la Facebook, que es la plataforma de los viejitos, dice, ¿no? Pues sí, ya con mis 57 primaveras, pues ahí estoy. Y pues esa parte en YouTube y próximamente mi libro Venga a Nosotras Tu Reino en Amazon. Pues te deseo todo el éxito del mundo y con este recorrido, ¿verdad? Que ya comenzó, venga a nosotras tu reino, ¿no? Y nuevamente no me resta más que, por supuesto, agradecerte tu disposición a la charla y esta generosidad tuya de abrirte al auditorio y de contarnos también acerca de, pues, anécdotas, tus vivencias alrededor de la poesía. ¿Podrías tú te imaginas una vida sin poesía? ¿Cómo es una vida sin poesía para Carmen Julia? No puedo imaginarla porque simplemente tampoco es una cuestión de decisión absoluta, ¿no? O sea, de pronto estás ahí y aquello, el verbo es muy feo, pero es el más fácil de decir, ¿no? Como que se vomita. Entonces, cuando tú tienes una cosa así, y que además a veces, perdón, a veces un vómito te ayuda a sentirte mejor del estómago, ¿no? Pues está ahí adentro y no se puede controlar, es más allá de decir, ay, ya no quiero escribir poesía. No se puede, bueno, no sé, yo no puedo. Es algo que está ahí adentro, que se cocina lento a veces, que se cocina más rápido otras y que sale en cualquier momento, en cualquier situación. Antes decíamos, hay que andar caminando con una libretita porque no sabes, bueno, ahora con el teléfono nos ayuda más, ¿no? Entonces, de pronto, yo estaba en Guanajuato la semana pasada en un encuentro de escritores, una experiencia maravillosa, pero en un momento cualquiera, pues a mí me salieron ahí 2 poemitas. Los escribí en mi teléfono porque yo estaba poniendo atención, pero además ahí estaba, ¿no? Entonces, saqué mi telefonito y escribí esos versitos. Ya después los puedo corregir o lo que sea, pero en ese momento era como escríbelos porque quién sabe. Yo siempre digo que mis mejores poemas los he escrito en el sueño, ¿no? Estoy medio soñando y se me vienen cosas, pero como no me levanto a escribirlo, ya cuando despierto bien, pues ya se fueron. No puedo pensar en una vida sin poesía, no puedo pensar en una vida sin escritura, porque es lo que me permite ser, definirme, alimentarme y mantenerme cuerda. Sobre todo, ¿verdad? Creo que eso es importante, esa como lucidez que, bueno, experimentan los poetas y que finalmente nos transmiten a través de sus versos, es decir, a través de la palabra. Pues muchísimas gracias, Carmen, Gracias. por estar. Muchísimas gracias por también ser mujer de la poesía. Los invitamos a todos a que vean los desafíos del Club de Lectura y Escritura y Leer. ¿Algo más que quieres decir, Carmen? No, solamente agradecerte todo, el que pensaras en mí, el que me enseñaras cómo entrar aquí, el que me permitieras recordar a todas esas escritoras, en fin, solo agradecimiento, Celeste.
Es una gran experiencia platicar contigo, eres un ser humano muy, muy lindo y también tu escritura tiene que darse más y más, conocerse más y más. También Muchas gracias. eres escritora, hay que recordar eso. Pues muchísimas gracias y a todos los queridos lectores que ven esta transmisión. Les recuerdo que en los comentarios pueden solicitarnos la muestra de esta poesía que hemos leído del 8 al 21 de marzo en este desafío especial de poemas y poetas extraordinarios. Nos vemos próximamente. Nos encontramos en una transmisión más. Hasta pronto.